tutorial más de cello alternativo. En esta ocasión conoceremos lo que son los guided tones y cómo los podemos utilizar en nuestro cello, viola o violín, ya que los tres tienen el mismo intervalo de afinación entre sus cuerdas. Bien, los guided tones los podríamos traducir en español como tonos guía y son la tercera y la séptima de cada acorde. Y dos de los principales usos que puede tener en el jazz y en algunos otros estilos es para hacer compings rootless, es decir, sin fundamental, y también para crear rutas de improvisación. En esta ocasión nos concentraremos en la cuestión de los compings y lo de las rutas de improvisación lo podremos ver en un tutorial posterior. Bien, ¿cómo estudiar los guided tones y visualizar los guided tones en nuestro instrumento? Podemos utilizar, tocar todos los guided tones de todos los acordes utilizando, por ejemplo, el círculo de cuartas justas. Es decir, yo tocaría el acorde de Do, de Fa, de Si bemol, de Mi bemol, etc. hasta recorrer los 12 tonos, pero lo podemos hacer por tipo de acorde. Yo puedo empezar con los acordes mayor, séptima mayor, los acordes menores, séptima menor, los acordes séptima de dominante, los acordes también propios de una escala mayor y una escala menor como aparecen en el camino, y recorrer siempre las 12 tonalidades para tener un dominio de estos. Bien, veamos un ejemplo. Empecemos o pensemos como lo que dijimos por el círculo de cuartas, empezando en Do, y voy a seleccionar un tipo de acorde que va a ser el acorde mayor, séptima mayor. Si yo tengo entonces aquí el acorde de Do, la tercera de Do es Mi, y la séptima de Do es Si, séptima mayor y tercera mayor. De acuerdo al círculo de cuartas, el siguiente acorde sería un Fa. Si este es un Fa, entonces ahora yo tengo aquí el Mi y también tengo el A como tercera. Entonces aquí existe una especie de inversión. Yo tengo en el acorde de Do, tengo tercera y séptima, y en el acorde de Fa tengo séptima y tercera, ¿verdad? Ahora, también lo puedo comenzar no con la tercera, sino con la séptima de cada acorde. Es decir, yo tengo Do, aquí tengo el Si, que es la séptima, y aquí tengo el Mi, que es la tercera. Y ahora puedo hacer, si esto fue 7-3, puedo hacer 3-7 del siguiente acorde que es el de Fa, y luego del siguiente acorde que es Si bemol, puedo hacer 7-3. Vamos a escucharlo como se oye ya con las fundamentales. Etcétera. Podría continuar todo el círculo. Bien, esto es importante. Bueno, si estás interesado en profundizar más en esto, sería importante que lo practicaras en todos los tonos, todos los acordes. Yo cuento con las partituras para cello, viola y violín en formato PDF. Por un costo módico las puedes obtener y puedes practicar esto. También existe la opción de clases online de armonía para cualquier instrumento de estos, y también de algunos otros recursos de estilos, de jazz, de blues, de funk, etc. Y también es muy importante mencionar que, como se tocó al principio el ejemplo musical que toqué al principio, esto también se puede tocar con arco. Y el tocarlo con arco tiene una gran ventaja también, porque bueno, son dos notas que podemos hacer perfectamente con el arco, pero podemos introducir la técnica del chop, y esto nos sirve mucho para cuando tocamos con un cuarteto de cuerdas, un trío, un dúo, en el que no hay percusión. El instrumento que haga los compings puede tener una función también muy parecida a lo que haría una batería o una percusión. Es decir, yo puedo tocar, por ejemplo, la cadencia que toqué al principio, que fue la cadencia del Satin Doll, enfatizando el chop en el 2 y en el 4 para precisamente que suene más parecido a una percusión. Esto fue solo un ejemplo. Espero que este tutorial te haya servido mucho, que te beneficie, y pues estamos aquí abiertos a cualquier duda que pudieras tener. Escríbeme, ya sea aquí en el canal de YouTube, en la página de Cello Alternativo de Facebook, o por el correo electrónico que es celloalternativo@hotmail.com. Muchas gracias por haber visto este tutorial.